Muy buenos días, hermanos. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. En esta mañana quiero compartirles un tema muy importante. Si usted está pensando en casarse o está a punto de casarse o está casado, creo que este tema que vamos a estar compartiendo en este día será de gran bendición para cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca del diseño matrimonial. ¿Qué nos dice Dios con relación al matrimonio? Vamos a estar meditando en el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 22 hasta el 33. Vamos a estar compartiendo una reflexión al respecto. Leamos entonces la porción de la escritura que les acabo de señalar, de Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a estar hablando acerca del tema del diseño matrimonial. La sabiduría del mundo promueve que el matrimonio debe ser cambiado o eliminado por completo. Lamentablemente, se ve al matrimonio como algo más, que si cubre las necesidades del hombre o la mujer, continuarán. Pero si no, entonces no tiene caso seguir. Lo más importante es la productividad y la satisfacción de cada uno. Esto es lo que piensa el mundo. Esta es la sabiduría del mundo. Ahora, ¿entiende por qué muchas personas no quieren casarse? Porque muchos están pensando en realizarse personalmente. Nuestra generación está aprendiendo la sabiduría del mundo de cómo debe de ser el matrimonio. Cuando las escrituras establecen el diseño para el matrimonio de manera clara y precisa, cuando la sociedad no da protección y el debido respeto al matrimonio como es, simplemente está destruyéndose. Es por eso que todas las ideologías que están influyendo en el matrimonio y la familia hoy en día lo están corrompiendo y lo están destruyendo. Lo único que traerá son graves consecuencias. No debemos de moldearnos al mundo. Más bien, el mundo pueda ver en los cristianos algo diferente para que sean atraídos a Cristo con nuestro ejemplo. El matrimonio llevado a cabo con los principios de las Escrituras es la manera correcta y poderosa de hacerlo. Estaremos meditando en Efesios capítulo 5, verso 22 al 23, a través de dos puntos principales. Vamos a ver instrucciones para las esposas e instrucciones para los esposos. Comencemos con instrucciones de Dios para las esposas.
Volvamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, para estar empapándonos de las Escrituras y entender lo que Dios quiere decir a las esposas o futuras esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los ten a su marido, a sus maridos en todo. El matrimonio es sagrado y permanente. Pablo usa una analogía del matrimonio para mostrarnos la relación de Cristo y la iglesia. Al usar el matrimonio como ilustración, eleva a dicha institución divina que es el matrimonio a una posición muy especial. ¿Qué significa estén sujetas en el versículo 22 de Efesios capítulo 5? Es estar bajo orden de. Se refiere a renunciar a los derechos de uno. Observe que este sometimiento voluntario inicialmente es de unos y otros. Veamos Efesios capítulo 5, verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Considere que no es una opción. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Porque es su mandamiento. En sí la palabra sujetas es una ordenanza, ¿sí? Es el diseño de Dios. Cuando una esposa se somete a su esposo, en realidad lo está haciendo para Dios. Noten que dice Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, el esposo debe tratar a su esposa como igual. El sometimiento de su esposo no le da permiso para abusar de ella, sino de cuidarla, protegerla y proveer para ella. Los esposos se pertenecen unos a otros. Eso enseña la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 4. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por ley divina, los esposos se pertenecen. Podemos ver Colosenses capítulo 3, verso 18, casadas, está sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Note esa palabra conviene. En Filipenses 8 también se repite. Por lo cual, cuando tengo mucha libertad en Cristo, nuevamente, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Nuevamente se usa esta palabra en Filipenses 8 y esto nos puede dar mucha luz. La palabra conviene significa ser de acuerdo, lo que es correcto, cumplir con el deber. Por ley divina, los esposos se pertenecen unos a otros. Recuerde esto. Considerando la anatomía humana, si el cuerpo responde realmente a la mente, a la cabeza, lo que le pide, entonces hay una buena coordinación y funciona bien. De igual manera, si la esposa responde con sabiduría al esposo, que es su cabeza, habrá una buena coordinación y relación, de manera que dan un buen testimonio y esto va a glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Ahora, ¿por qué hemos dicho esto? Porque en Efesios capítulo 5, verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer. Y la mujer, si responde de manera sabia a la autoridad de su esposo, da un buen testimonio y eso glorifica a Dios.
La mujer, según Génesis 2:18, es una ayuda idónea para él. Surge la pregunta, ¿qué significa ayuda idónea? Bueno, primeramente no se refiere a inferioridad, sino estar al mismo nivel del esposo para ayudarle y servirle. Ayuda se refiere a alguien que trabaja al lado de otra para ayudarle con las tareas que el Señor le ha encomendado. Idónea significa opuesto a, pero en este contexto no se refiere a oposición, sino a diferentes en diseño en cuanto a su creación. Podemos ver claramente que la mujer es, como dice el apóstol Pedro, un vaso frágil, ¿sí? El hombre es más robusto, en sus maneras de pensar son diferentes, en sus reproducciones, sus anatomías son diferentes. A eso se está refiriendo cuando se habla acerca de idónea. Pero juntando la frase ayuda idónea, ¿cómo podemos definirlo? Bueno, se refiere a complementar a una persona y asistirla para ser más fructífera. En este caso, la mujer fue creada para el hombre como ayuda idónea. Fue un complemento para Adán, Eva, y asistirlo para ser más fructífero. Esto es importante que lo estemos recordando. Ahora, ¿qué implica ser cabeza de la mujer? Es el esposo que debe ser el proveedor y el protector de su esposa. La esposa puede aportar y ayudar, pero es la responsabilidad del esposo hacerlo. Solo así la esposa puede florecer y el matrimonio agradar a Dios. Veamos ahora Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sujetas? ¿En todo? Sí. Solo cuando algo es contrario a las escrituras, entonces no. ¿Dónde dice eso? Bueno, podemos deducirlo de Hechos capítulo 5, verso 29. Yo sé que aquí no está hablando de matrimonio, pero se puede considerar como un principio. ¿Cuándo la esposa puede decir no a la autoridad de su esposo? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se le estaba prohibiendo al apóstol Pedro que él siguiera predicando el evangelio. Ahora, tomando esto como un principio, podemos decir que la esposa puede desobedecer a su esposo siempre y cuando esté contrario a la palabra de Dios, que es nuestra autoridad, las escrituras. Es necesario que la esposa, para aplicar este consejo, debe ser guiada y controlada por el Espíritu Santo. Así como nos lo recuerda Efesios capítulo 5, versos 17 y 18. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo puede la esposa ser guiada o controlada por el Espíritu de Dios? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, saturando su mente con las escrituras. Elizabeth Elliot dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, haciendo referencia de Lucas capítulo 1, verso 38. Y continúa Elizabeth Elliot, esto es lo que entiendo que es la esencia de la feminidad. Significa entrega, dijo Elizabeth Elliot. Piensa en una novia. Ella rinde su independencia, su nombre, su destino, su voluntad, su propia persona al futuro esposo en el matrimonio. Esa es la idea de
la sujeción en todo, salvo que algo esté contrario a la palabra de Dios. Y esa es la instrucción que da Dios realmente a la mujer, a la esposa, estar sujetas a sus maridos. Veamos ahora las instrucciones de Dios para los esposos. Ahora escucharemos lo que Dios tiene para los esposos. Me llama la atención porque la demanda es más que la de las esposas. Vamos a leer Efesios 5:25 solo para comenzar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Puede amar el marido a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Sí, porque entendemos que Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso y eso nos indica que les habla a cristianos que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. En otras palabras, tienen la naturaleza de Cristo consigo, lo cual los capacita para poder hacerlo. El amor, amar, que el esposo debe tener hacia su esposa no es opcional, es un mandamiento. Así como la mujer debe estar sujeta a su marido, no es opcional, es un mandamiento. De igual manera, también amar no es una opción, es un mandamiento del esposo. Es interesante notar que amar es la palabra griega agapao, donde viene ágape. Verbo presente activo, imperativo. Es la misma palabra que se usa para Cristo de cómo amó a la iglesia el Señor. Se refiere a un amor de Dios, un amor sublime y no de pareja o de familia. El amor entre esposos debe ser profundo y sagrado. Veamos 4 deberes de cómo amar a nuestras esposas bíblicamente. En primer lugar, el esposo debe amar a su esposa dispuesto a renunciar a todo por ella. Volvamos a leer Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra entregó es la palabra clave aquí para sacar nuestro primer punto de el deber del esposo para amar a su esposa. Es la palabra paradidomi. Es un verbo auristo, activo, indicativo. El sentido de esta palabra es sacrificio o renuncia. ¿Cómo puedo amar a mi esposa y dispuesto a renunciar a todo por ella? Como Cristo amó a la iglesia. Note cómo lo hizo el Señor. Leamos Romanos capítulo 5, versos 7 al 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Observe que Cristo amó a su iglesia al grado de renunciar su vida, morir por su esposa, ¿verdad? Que es la iglesia. Y surge la pregunta, ¿está usted dispuesto a renunciar a su vida, a morir por su esposa si fuera necesario? El verdadero amor renuncia a sus deseos personales y se sacrifica por otro, en este caso, por su esposa. Ahora, hay una frase interesante en Romanos 5, 7 al 8 que acabamos de leer. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por pecadores despreciados. ¿Cuánto más usted debe de amar a su esposa que ha decidido pasar el resto de su vida con ella? Antes de criticar a su esposa, recuerde que usted también es pecador. ¿Por qué se divorcian muchos matrimonios? Porque su amor se basó en lo físico, su personalidad, humor, popularidad o alguna otra característica. Recuerda que todo eso se termina, es temporal. Pero, ¿cómo Dios nos ama a nosotros, a su iglesia? Bueno, Él no rechaza a las personas por sus defectos físicos.
Usted recordará allí en Romanos capítulo 2, verso 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, ni espera que las personas sean dignas de su amor, porque nadie lo es. Nos recuerda Juan 3:16, este famoso versículo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues eso mismo debemos hacer con nuestra esposa, amarla, no porque lo merece, sino porque has decidido estar con ella por el resto de tu vida y seguir amándola cuando su belleza exterior se termine, porque la belleza interna de una mujer es lo que más importa. Ahora, no digas que no puedes amar así porque Cristo te ha dado esa capacidad. Recuerda, no digas, no, Cristo lo pudo hacer porque Él es Dios. No, puedes hacerlo porque el Señor mismo te lo está exigiendo. Amar a nuestras esposas es una decisión de nuestra propia voluntad. Tú decides amarla o no. Es mentira que el amor se ha apagado. Muchos matrimonios han expresado esto. En realidad se ha decidido no seguir amando. Eso es la realidad. Imagínense si Cristo dijera eso de nosotros. Ya no te amo porque eres pecador. Al contrario, nos sigue perdonando, consolando y ayudando a permanecer en Él. No es menos en el matrimonio. Recuerde, hermanos, el amor es acción y no se limita a emociones o a sentimentalismo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios no se basó en solo sentimientos, sino en una determinación divina, demostrándolo al entregar a su Hijo en sacrificio para el perdón de los pecados de los suyos. ¿A cambio de qué? De nada de nuestra parte, sino solo se basó en el amor de Dios. Comenta el pastor MacArthur, maridos, cuando ponen sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar a un lado para agradar a su esposa y satisfacer sus necesidades, entonces verdaderamente están muriendo a su ego para vivir para su esposa. No nos casamos para ver qué le puedo quitar a mi esposa o esposo, sino nos casamos porque nos amamos. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 5. No hace nada indebido, hablando del amor. No busca lo suyo. En realidad, el casamiento no debemos esperar que nos den, sino tomar la iniciativa de dar, servir a nuestro cónyuge. Filipenses, capítulo 2, verso 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Veamos el segundo deber del esposo. El esposo debe amar a su esposa de manera que le lleve a una pureza de vida. Efesios capítulo 5, verso 26 al 28 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál es la meta de tu matrimonio? ¿Una casa de 3 pisos y 3 carros? No, una pureza de vida. Desde luego, eso implica que nosotros estemos manteniendo esa vida de pureza
para poder influenciar en la vida de nuestra esposa. Debemos tratarla con el debido respeto a nuestra esposa. El Señor no se complace con el pecado de su iglesia. Desea una iglesia pura y santa. Desde luego, nosotros debemos desear eso para nuestras esposas. En caso contrario, no nos olvidemos de Primera de Juan 1:9, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestro pecado y apartarnos de ellos es la manera que el Señor ha diseñado para obtener su perdón. MacArthur dice, ¿sabía usted que el matrimonio con su esposa la purificó? ¿En qué sentido? Sacándola del mundo y alejándola de su pasado. ¿Por qué? Porque están empezando una nueva vida. Lo que sucedió antes con cada uno de ustedes en el matrimonio ya pasó. Ahora están decidiendo consagrar sus vidas en matrimonio, dedicarse el uno al otro, el diseño que glorifica a Dios. Y es en ese sentido que en el matrimonio se purifica. Es necesario que el esposo promueva la santidad en su matrimonio, que cuide a su esposa de lo que ve, de lo que escucha, de lo que hace. Jamás promovamos la tentación en ella. Hay una verdad profunda en la unión de un matrimonio. Por ejemplo, en Génesis 2:24, recordarán, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, lo cual implica unidad física, emocional, intelectual y espiritual. Por eso lo que nosotros hagamos de manera pecaminosa o inmoral afectará a nuestra esposa. Esposos, tengamos cuidado de cualquier pecado en nuestra vida. Eso puede influenciar en ella, en que ella misma también sea tentada a hacer lo mismo, en pecar. Cuidado. Cultivemos siempre la pureza de vida en nuestro matrimonio. Un matrimonio santo glorifica a Dios, ya que es eso mismo lo que Dios está haciendo con su iglesia. Veamos el tercer deber. El esposo debe amar a su esposa de manera servicial y atenta. Efesios capítulo 5, verso 28 al 30 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eres un mandilón. Es una expresión tonta, porque en realidad en un matrimonio el esposo debe de servir a su esposa, así como Cristo lo hizo con su iglesia. Amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué significa esto? Así como nosotros los hombres tenemos necesidades y las suplimos, de igual manera nuestra esposa lo tiene y deben ser suplidas. Sustenta, la palabra sustenta significa proveer comida. Estas necesidades son alimento, ropa, calzado, casa, etc. Es el deber de la esposa, del esposo, perdón, de suplir estas necesidades con ánimo pronto y de la manera correcta. Cuando esto es realizado, tenemos un sentido de satisfacción, lo cual es sano, ya que proviene de un amor genuino. Las necesidades no solo se limitan a las cosas materiales y físicas, intimidad sexual o pasar tiempos juntos, sino también en el área emocional, intelectual y espiritual. ¿Qué deberíamos hacer en caso de carecer de algunas de estas áreas? Recordar que Dios es nuestro proveedor
y debemos pedírselo para poder suplirlo a nuestra esposa. Él, Dios, nuestro proveedor, estará dispuesto a proveernos lo que nos falta, ya que Él nos manda a hacerlo, ejercer este deber que estamos enfatizando. ¿Cuál es el tesoro de la esposa? Su esposa. Proverbios 18:22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Observen Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra cuida es la palabra talpo en griego, que tiene el sentido de estimar o calidez. Significa cuidar de, con amor y consuelo. El sentido de calidez es la misma idea que se encuentra en Deuteronomio 26, donde dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, bueno, ¿a qué se está refiriendo? La ilustración es eso, un nido. ¿Qué hace el ave? Da calor para que sus huevos puedan surgir nuevas aves, nuevos crías. Es reconfortante ese nido, da calor, da protección, da seguridad. Eso es lo que debe hacer el esposo, proveer un hogar seguro y reconfortante, y no lo contrario. Note Colosenses capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí hay un consejo complementario al respecto. Áspero es la palabra picraino. Significa estar amargado, hacer que algo se vuelva agrio. El Señor nos manda a no ser personas amargadas con nuestras esposas. ¿Cuándo puede haber amargura en un matrimonio? Cuando no se expresa el amor genuino, no se sacrifica por la esposa, no la respeta y no la está sirviendo en todas las áreas de su persona. Que el amor a su esposa sea y siga creciendo como cuando fueron jóvenes. Recuerden ustedes que dice Proverbios 5:18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Debemos de tratar a nuestras esposas con ternura y cariño, no con griterías, iras o golpes. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El último deber del esposo. El esposo debe de amar a su esposa de manera permanente y sólida como una roca. Efesios capítulo 5, verso 31 al 33. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra unirá del versículo 31, donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, es la palabra en griega proskolao, que tiene el sentido de aferrarse o apegarse uno mismo. Pablo está haciendo referencia a Génesis capítulo 2, verso 24, que dice lo mismo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Donde la palabra unirá es la palabra hebrea dabak. En griego es proskolao, en hebreo es dabak, que tiene el sentido de unirse o aliarse.
pegarse o endurecerse. Consideremos la siguiente ilustración de la mezcla para un colado. Cuando se hace la mezcla, está aguado, pero después de llenarlo en el lugar correspondiente y dejamos pasar un solo día, eso ya está muy duro y sólido. Esta es la idea del matrimonio. Empieza débil, pero se espera que se vaya solidificando con el tiempo. ¿Cuál podría ser algunos obstáculos para amar de manera permanente y sólida a nuestra esposa o esposo? Los padres. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, la palabra dejará es una palabra clave aquí en Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra dejará, es la palabra cataleipo, y en griego, y en hebreo es asap. Tiene el sentido de dejar atrás. Cuando usted se casa, está iniciando una nueva familia. Por lo tanto, es necesario que los cordones umbilicales, por decirlo de esa manera, sean cortados. Eso quiere decir que los esposos cortan la autoridad y las responsabilidades con sus padres, porque empezarán uno nuevo, lo cual deben ser permanentes y sólido como una roca. Otro obstáculo es el divorcio. Noten que dice Malaquías capítulo 2, verso 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. La palabra repudio en hebreo es shalach. Tiene el sentido de divorciar o despedir. Debemos siempre aconsejar y promover la reconciliación antes que el divorcio, aun cuando la infidelidad esté de por medio. Es verdad que hay un respaldo bíblico para el divorcio cuando hay infidelidad continuamente en el matrimonio, como es Mateo 5:31 al 32, Mateo 19:4 al 10, y también por deserción, o sea, abandono, en 1 Corintios 7:15. Hay dos respaldos bíblicos para eso, para el divorcio. Pero promover la reconciliación debe estar siempre en primer lugar. Siempre. Nunca olvide eso. ¿Puede casarse un esposo o una esposa por segunda vez? Eso únicamente puede suceder si alguno de los cónyuges fallece, muere. Fuera de esto es pecado. No nos olvidemos que Cristo es uno con su iglesia, al igual que el esposo con su esposa. Tengamos cuidado de dañar nuestro matrimonio, porque estaremos dañándonos a nosotros mismos. Tengamos cuidado con la sabiduría del mundo que nos quiere sugerir llevar a cabo el divorcio. Efesios capítulo 5, versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es interesante cómo Pablo usa como ilustración el sagrado matrimonio para explicar la relación de Cristo y su iglesia. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este versículo resume lo que hemos explicado de Efesios 5:22 hasta el 32. Solo cuando esto lo llevamos a cabo, Dios bendecirá nuestro matrimonio. Es necesario que dependamos de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo para ser victoriosos en nuestro matrimonio. Recuerde que las esposas deben someterse a su esposo y los esposos deben renunciar, sacrificarse a todo por su esposa. Deben llevarlas a una pureza de vida, deben servirle con esmero y deben permanecer juntos de tal manera
que sean duros, sólidos como una roca en su unión. Mateo 19:6 dice lo siguiente: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este es el estudio, este es el mensaje que quería compartirles, hermanos. Deseo que sea de edificación para cada uno de los hermanos que están pensando en casarse o que están casados. Recordar las instrucciones de las esposas y de los esposos. Muy buenos días. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.